gran resultado, a tener seguramente un gran documento que presentar en sí a todos los partidos políticos que presenten un binomio presidencial. Y ahora vamos a terminar con dos conferencias magistrales con dos académicos que seguramente tienen las mejores trayectorias del país. Pero antes de comenzar, nos vamos a tomar 10 minutos específicos para que justamente los estudiantes de pregrado que han estado durante todo este evento den un pequeño pitch dando sus recomendaciones de política exterior y de democracia para el país. Entonces, para esto nos vamos a tomar, eh, hay tres grupos, entonces 2 minutos por cada uno y con eso procederemos a la ponencia de la profesora Jaramillo. El primer grupo, por favor. Buenas. Perfecto. Tenemos a María Fernanda Nicolalde, que ella es una alumna de octavo semestre de la UID, quien nos va a presentar su propuesta de política exterior. María Fernanda tiene 2 minutos por reloj. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por este espacio. Bueno, lo que hemos trabajado con nuestro grupo es prácticamente teniendo en cuenta la crisis energética e hídrica que ha vivido el continente en América Latina, especialmente el Ecuador, decidimos elaborar una recomendación de política exterior que se basa principalmente en priorizar la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y técnicas en lo que respecta a una transición energética, enfocadas en el aprovechamiento de la energía geotérmica. Bien, ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder aplicar este tipo de energías? Y es, primeramente, generar mesas de diálogo con los países interesados y miembros de diferentes organizaciones líderes en el tema para intercambiar información. Lo que se pretende con esto es que es relevante para los países que puedan evaluar la situación de la transición geotérmica, los retos y las oportunidades, especialmente la relevancia de incluir esta temática y priorizarla en su agenda de política exterior. En efecto, esta recomendación servirá al Ecuador como guía para saber cuál es el proceso para plasmar las ideas geotérmicas en un proyecto que se puede implementar aquí en el país. El segundo punto para poder cumplir en efecto esta propuesta es fortalecer las relaciones de cooperación técnica y asistencia con Islandia. ¿Por qué Islandia? Porque Islandia es uno de los países pioneros y el número uno, especialmente en esta transición energética, aprovechando la energía que se toma especialmente de los volcanes. Y tercero es implementar un proyecto geotérmico aquí en el Ecuador. En efecto, Islandia aportará su experiencia y tecnología en perforación de cámaras de magma y estudios geotérmicos, ya que el país ha liderado el desarrollo de tecnologías avanzadas para poder acceder a este tipo de energías. Y finalmente, lo que se pretende es posicionar al Ecuador como líder en la transición geotérmica en nuestra región de América Latina. Al iniciar este proyecto con Islandia, el Ecuador se convierte en un referente de cooperación y asistencia, por lo que se abre una posibilidad para el fortalecimiento con los países de la región, quienes estuviesen o quienes quieren estar abiertos a trabajar en este tema para solventar las crisis energéticas. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a, a la buena propuesta de María Fernanda. Al segundo grupo le dejamos pasar para que tenga justamente sus 2 minutos para presentar su propuesta de política exterior. A ver, buenas tardes con todas y todos los presentes.
En primer lugar, agradecer por este espacio tan enriquecedor en el que sin duda hemos aprendido bastante sobre democracia, sobre generación de política exterior. Bueno, nosotros pensando específicamente en la región andina y el tema de desarrollo, es cierto que nosotros como habitantes de la región andina, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia particularmente, tenemos un claro problema en lo que es el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros jóvenes. Muchas personas huyen del país, de estos países, debido a falta de oportunidades y poco acceso a la educación superior. Por eso nosotros, pensando en el marco de la comunidad andina, hemos ideado un plan para que Ecuador presente ante este ente internacional y poder, de alguna manera, dar una opción a los jóvenes andinos de poder desarrollarse. Este es el programa de becas BEDECAN y la creación del GARA, que es el Grupo de Alto Rendimiento Andino. ¿En qué consiste nuestra idea para resumirlo bastante? Básicamente, el GARA, que es el Grupo de Alto Rendimiento Andino, es un comité que nosotros proponemos integrar dentro del marco organizativo de la comunidad andina, que va a consistir justamente, va a consistir y está encargado de crear lo que es un concurso de becas, donde puedan participar todos los estudiantes de estos países andinos. ¿Cómo se va a formular estas becas? ¿Cómo se van a crear estas becas? Justamente con el financiamiento con el financiamiento de los países adherentes a la comunidad andina y también con la actuación de voluntarios de la sociedad civil y de privados, etcétera. Nosotros proponemos una estructura y un plan de ejecución de este programa, que consiste en una convocatoria para Tiene la 15 segundos. conformación del comité de jurados, la convocatoria de los aplicantes, el establecimiento de los jurados y la posterior lanzamiento a lo que es el concurso de becas, donde tienen que presentar un proyecto de desarrollo social. Muchísimas gracias. Vamos con la tercera propuesta. Igualmente tienen 2 minutos. ¿No hay más propuestas? Listo. Buenas tardes con todos. Agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Nuestra propuesta abarca la ampliación de las relaciones internacionales entre Ecuador y el área del Asia-Pacífico. Ecuador, como una economía emergente, busca diversificar sus relaciones internacionales y fortalecer su presencia en mercados globales, ya que la región de Asia-Pacífico, con economías dinámicas y crecimiento, representa una oportunidad estratégica para Ecuador en términos de comercio, inversión y cooperación tecnológica. Actualmente las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales entre Ecuador y los países del Asia-Pacífico son limitadas y subdesarrolladas, lo que impide maximizar los beneficios potenciales de estas interacciones. En 2022, el comercio entre Ecuador y los países del Asia-Pacífico representaron solo el 5% total de las exportaciones ecuatorianas, siendo China el mayor socio comercial con un comercio bilateral de 4.2 millones de dólares. La inversión extranjera directa desde Asia hacia Ecuador fue menos del 2% del total en el 2022, concentrándose principalmente en sectores como telecomunicaciones y minería. La cooperación en tecnología y educación es mínima, con solo un puñado de acuerdos de investigación y programas de intercambio establecidos. A continuación, mi compañera les va a presentar los objetivos. Nosotros proponemos principalmente para fortalecer las relaciones diplomáticas y expandir acuerdos comerciales con el Ecuador, el buscar países del Asia-Pacífico que nos colaboren en tratados de libre comercio y también tratados para fomentar la cultura. Uno de nuestros objetivos específicos es incrementar el comercio bilateral con países claves de la región Asia-Pacífico, especialmente Malasia, con el que aún no mantenemos relaciones. Y para eso buscamos lograr un 50% de incremento para el 2030 en comercio. También queremos atraer la inversión extranjera y también incrementar la IED con un más de 25% anual. Igualmente, promover la cooperación tecnológica y la transferencia de conocimientos en área de energía renovable, agricultura y telecomunicaciones con al menos 10 acuerdos nuevos de cooperación para el 2030. Estos son solamente algunos de los acuerdos que estamos proponiendo en nuestra propuesta. Muchas gracias.
Y vamos con nuestra última propuesta de política exterior de los diálogos juveniles, por favor. A ver, ya, ahí estamos. Ya, bueno, entonces nosotros queremos exponer una política que se trata de la diversificación sostenible de exportaciones no petroleras en Ecuador. La economía ecuatoriana enfrenta una alta vulnerabilidad debido a su dependencia en las exportaciones de petróleo y productos primarios. Esta falta de diversificación limita la competitividad del país en el comercio internacional. Entonces, nosotros tenemos estos objetivos para como trabajar en esta diversificación y tratar de tener otros puntos de vista en cuanto a las exportaciones. Entonces, los principales objetivos de esta política incluyen aumentar las exportaciones petroleras en un 20% en los próximos 5 años, reducir la participación de las exportaciones petroleras un 25% y crear al menos 100 nuevas empresas exportadoras en sectores estratégicos. Estos sectores estratégicos incluyen lo digital y lo textil. Em, Además, se prioriza la sostenibilidad buscando reducir una huella de carbono del sector exportador en un 10% y para su implementación se propone establecer acuerdos con comerciantes en mercados emergentes en Asia y África, mientras se fomenta la inversión en innovación y tecnología. Esto igual va de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París. Bueno, muchísimas gracias a todos por su gran esfuerzo que hicieron el día de hoy. Recordemos que la propuesta ganadora va a ser incluida dentro del documento que vamos a enviar justamente a todos los candidatos. Ahora bien, con esto cerrado, también les decimos cómo va a ser el tema del concurso. El profesor Raúl Salgado, experto en política exterior, hará justamente sus anotaciones y decidirá quién es el ganador. Nos pasará en sobre cerrado y al final sabremos cuál es la propuesta ganadora. Y con eso también muchísimas gracias, Raúl. Simplemente quiero tomarme un minuto para agradecer a la Fundación Friedrich Naumann que nos ha apoyado en todo el día de hoy y recordar que este es la tercera jornada de todo este Día de la Democracia que realmente ha sido, más allá de un evento netamente académico, creo que un gran festejo para involucrarnos a todos en estos debates tan importantes que nos conciernen en este momento. Por favor, yo quiero pasar la moderación a los dueños de casa y Raúl, le dejo a usted, también le agradezco y le dejo a usted que nos guíe esta conversación. Muchísimas gracias, Santiago. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Es un placer moderar este panel con dos expertos, dos muy prominentes profesores, colegas, conocedores del Ecuador, no solamente porque son profesores, sino porque son ecuatorianos y han trabajado muchísimo desde diferentes áreas. Así es que muchísimas gracias a la profesora Grace Jaramillo, profesora asociada de la Universidad de British Columbia en Canadá, además de que ella también es una colaboradora de nosotros acá en Flaxo, en el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Muchísimas gracias. Y luego tendremos la participación del profesor Felipe Burbano de Lara. Antes de comenzar, también quiero felicitar, como decía antes, a Santiago, agradecer a la UIDE, a los estudiantes, por supuesto, al trabajo, a los 4 grupos, antes de darles luego algún momento que ya llegue, pero quiero decir que todos 4 han trabajado muy bien. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Por supuesto, a la Friedrich Naumann Stiftung, muchísimas gracias por apoyarnos y también, por supuesto, al Foro de Política Exterior y a la Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, CIPRI. Vamos a comenzar entonces, creo que sí está conectada la doctora Grace Jaramillo, ¿no? Le vamos a pasar la palabra. Ella va a hablarnos sobre el avance autoritario en la región y sus consecuencias para Ecuador. Esto en el contexto de que el día 15 de septiembre se celebra el Día de la Democracia desde el 2007 y es una oportunidad para reflexionar en el contexto de las situaciones que se vienen dando en América Latina. ¿Cómo vamos a proceder? La doctora Jaramillo va a tener unos 20 a 25 minutos y luego tendremos unos 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas. Así es que vamos a hacer de esa manera y le damos la palabra a Grace. Grace, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Adelante.
Bueno, buenas noches con todos, buenas tardes y noches con todos ustedes. Felicitaciones por estas iniciativas. Me parece que la academia en general en el Ecuador y las relaciones internacionales en particular han tenido un gran avance en el país en los últimos 10, 20 años y eso estaba escuchando con atención todas las contribuciones de los estudiantes y eso me agrada mucho porque mientras más digamos, voces de la sociedad civil, expertas y no expertas, colaboren y contribuyan con el análisis y la profundización de nuestra evaluación sobre la política exterior, sobre el papel del Ecuador en el escenario internacional. Creo que mejor nos puede ir como país porque precisamente esa democratización va a demandar también mayores esfuerzos gubernamentales, estatales, para llegar a la altura de los acontecimientos y de las demandas en el contexto internacional. Dado que estamos celebrando el tema de la democracia, el comité organizador me había pedido hacer una reflexión profunda, bueno, no sé si se puede hacer algo de profundidad en los últimos en apenas 20 minutos, pero lo que había preparado para hoy es una reflexión precisamente de las coordenadas, de esta interrelación, de este diagrama de Venn que existe entre democracia y política exterior. Y para eso yo había pedido la posibilidad de compartir solo una laminita que quiero compartirlas. Y este compartir también, espérame un ratito. Ya, creo que sí. Si nos fijamos ahí, en este cuadro nada más, el mismo concepto de democracia es altamente discutido por politólogos, por sociólogos, por todos quienes hacen ciencias sociales. Tenemos dos mapas de quiénes son democráticos o no democráticos, pero miren que en este dilema de la democracia y el autoritarismo hay todavía regímenes híbridos. Es decir, los países, las ciencias sociales, los académicos estamos conceptualizando el tema de democracia versus autoritarismo ya no como un dualismo, como hasta hace 20 años, sino más bien como un proceso, un continuum, un proceso en degradé, un proceso que tiene varios escenarios y varios colores de híbridos. Tenemos las democracias que se consideran completas o si ustedes quieren, consolidadas. Esa es la palabra que usó el gran académico Juan Linz. Tenemos las democracias con debilidades, que es una cosa mucho más desde América Latina, de Guillermo O'Donnell y asociados. Tenemos también los regímenes híbridos y el famoso autoritarismo competitivo de Steven Levitsky, y tenemos todo el estudio que todavía es una caja negra de cómo funcionan los regímenes autoritarios. En este escenario y en América Latina particularmente solo tenemos ya consolidados al menos dos regímenes autoritarios de acuerdo a esta clasificación y estos dos mapas que ustedes ven. Cuba, Venezuela en un mapa, incluyen a Nicaragua, en el otro mapa no, todavía está como un régimen híbrido Nicaragua. También en el segundo mapa está como un régimen híbrido El Salvador. Y yendo aceleradamente hacia esa disyuntiva, también Bolivia. Entonces, un poco yo creo que la reflexión alrededor de todo esto, no sé, si ustedes me ven, un poco la reflexión que quería hacer a partir de estos mapas es qué pasa en las relaciones internacionales y introducir para ustedes el término de la teoría de la paz democrática, que claramente está presente en el escenario internacional, que muchas veces no lo vemos. La teoría de la paz democrática fue originalmente planteada por Immanuel Kant en su libro La paz perpetua de 1795, pero esto siendo una teoría apenas cuyo eje central o cuyo concepto central es la idea de que las democracias no inician una guerra o no se pelean entre sí, no entran en conflictos bélicos entre sí,
desarrolló todo una línea de trabajo más importante que tuvo y tiene consecuencias específicas en las políticas exteriores a nivel global. Pero sobre todo diría yo que es una idea presente en todos los tomadores de decisión, gobernantes, profesionales que manejan la política exterior, al menos de Occidente. Y eso es importante porque eso nos lleva a pensar que la toma de decisiones en materia de política exterior también tiene una alianza o una visión que ahora se llama dicotómica. Esta dicotomía que ha ciertamente revelado sus debilidades en los últimos años, nos hace pensar que nos guste o no, esos gobernantes toman decisiones de política exterior con alineamientos claros. Y esta vez ya no son solamente comunismo versus capitalismo, sino tienen que ver estrictamente cómo se llevan o cómo se conducen los regímenes políticos a nivel global. El ejemplo tan claro, para no remitirnos solamente al tema de América Latina, es la dicotomía que existe entre Vladimir Putin, Rusia, y Estados Unidos, Joe Biden. Pero créanme que el degradé en el que analizamos la política exterior se vuelve menos simple cuando nos ponemos a pensar que si, por ejemplo, gana Donald Trump, esos degradés empiezan también a funcionar para Estados Unidos. Entonces ya esa dicotomía deja de existir en blanco y negro. ¿Cuáles son los elementos de análisis globales que nos permiten analizar esa política exterior? Bueno, en el grupo de análisis de la OTAN, les puedo decir que hay realmente, casi digo en inglés, 5 ejes fundamentales. El primero es el eje de la disciplina y no castigar, disciplinar sin castigar se llama. Este eje fundamental que permite identificar a gobernantes que pueden ser aliados estratégicos internacionales, tanto en materia de relaciones económicas internacionales. Estaba escuchando, por ejemplo, alianzas de tipo comercial, de tipo inversiones, y que no están dispuestos a ir más allá de un mero autoritarismo sensible, como lo llaman los tomadores de decisión en Washington. Un ejemplo tan simple como, como el tema China. China se ha definido en las líneas o se ha identificado el castigo a China en términos comerciales solamente porque no es una dictadura. Sabemos que hay otras consideraciones globales, pero este marco analítico de la teoría de la paz democrática implica y tiene consideraciones en la toma de decisiones de los gobiernos, al menos del G7. El otro elemento a tomar en cuenta es, bueno, yo lo llamaría ya, tiene un nombre que se llama la propaganda posmoderna, pero yo lo llamaría el eje Elon Musk. Es decir, cómo todos los regímenes autoritarios y las democracias tratan de jugar el juego de las redes sociales internacionales, que además están mediadas por jugadores externos a los estados nacionales. Cada vez esos jugadores externos son grandes magnates con capacidad de amplificar su poder global en la toma de decisiones. Elon Musk tratando de influir en la guerra con Ucrania o versus Rusia, o por ejemplo, todo su juego político y económico con las autorizaciones o no autorizaciones de cuentas específicas aliadas de Bolsonaro en el caso de Brasil. Es decir, estas redes globales están mediadas y son lideradas ya no por estados nacionales. Y eso también hace que esta dicotomía o este eje de democracias versus autoritarismo se vuelva un tema cada vez más importante en política exterior. Lo tercero es cuánto manejo dictatorial existe en una dictadura. Como todos sabemos ya, nadie es autoritario per se, o no tenemos ya dictaduras de miedo o de tortura como en el siglo XX. Los nuevos tipos de autoritarismo son autoritarismos del engaño. Es decir,
tratan de usar mecanismos intrínsecamente democráticos para tratar de hacer o ejercer poderes autoritarios o tipos de ejercicios autoritarios. Lo ha hecho tanto Donald Trump como lo ha hecho Bolsonaro, como lo ha hecho, por supuesto, Nicolás Maduro y no se diga Daniel Ortega. Otro de los temas fundamentales que deberíamos también considerar es que cuando nosotros vendemos esta idea de Estado de Derecho, y eso tiene que ver directamente con atracción de inversiones, también nos estamos manejando en ese continuo de dictadura versus democracia. Una vez más, el eje de la paz democrática pesa mucho en las decisiones globales de contratos internacionales, acuerdos internacionales, respeto a la ley, sí, pero con el ejemplo. Cuánto hacemos domésticamente tiene repercusiones directas a nivel internacional. La hegemonía de Estados Unidos ha perdido mucho más por su crisis o por la debilidad creciente de su democracia, mucho más que por sus malos manejos en Oriente Medio o en la crisis ucraniana. Y finalmente, yo creo que uno de los ejes centrales que también confunde, también complejiza el tema de las relaciones internacionales, es que tanto en el eje autoritario como en el eje democrático, todos estamos en una carrera de vuelta al discurso de la modernización, al discurso de la modernización del Estado, de la defensa de los intereses nacionales. Y eso simplemente en el lenguaje de relaciones internacionales y política exterior quiere decir un repliegue de la globalización hacia nuevos proteccionismos de diverso tipo. No es casual que en este momento todos los países del G7, yo diría más bien del G20, están discutiendo políticas industriales de nuevo. Muchos incluso en la línea de la sustitución de importaciones, otros mucho más agresivamente con el discurso del empleo. Pero más allá de eso, esta vuelta a la modernización nos vuelve a un discurso de los años 50, donde la dicotomía de autoritarismo versus régimen democrático, donde las dicotomías también entre lo nuevo y lo viejo, entre las necesidades de cambio estructural y de resistencia a la globalización, toman relevancia profunda. Y entonces yo sí quería llamarles la atención por qué viene, cuáles son diría, las prioridades centrales de cualquier Estado en el escenario latinoamericano específicamente ya. La paz democrática, nos guste o no, está aquí para quedarse. Y mucho se ha dicho, por ejemplo, de por qué nos alineamos o que el no alineamiento estuvo mal. Y mis colegas y mi gran amigo Jorge Heine y Carlos Dominami presentaron el libro del no alineamiento activo por una razón. Es porque nosotros, como expertos, como académicos, tenemos que analizar lo que es, no el deber ser necesariamente. Y la paz, la teoría de la paz democrática es esencial para entender también el comportamiento de política exterior de los estados pseudo-democráticos o al menos híbridos modernos de los estados tanto liberales como no liberales o socialdemócratas competitivos y su reacción frente a al nuevo ascenso de esta liga autoritaria que se viene. También una de las respuestas de este manejo pragmático y del día a día de la teoría de la paz democrática tiene su correlato en América Latina con el tema del no alineamiento activo. Y algunos colegas y amigos en los círculos de relaciones exteriores en América Latina llamaban la atención del hecho de que no es que estamos hablando de una nueva ideología o de revivir el grupo de los 77, siquiera porque ya no es posible, pero sí de un hecho que cada vez es más evidente y pragmático, y ahí está Cintia y Santiago, que pueden, o sea, que con sus trabajos, y Lorena Herrera, que con sus trabajos también han comprobado que los países latinoamericanos están manejándose con un pragmatismo dramáticamente en ascenso y dramáticamente sobre el terreno, es decir, con base en la economía política de América Latina, que no puede darse el lujo de pelearse con China
o de alinearse con uno u otro bando cuando sus economías dependen de ello. Y ahorita los números son clarísimos. El primero o segundo socio comercial de casi todos los países de América Latina es China, así como lo sigue siendo Estados Unidos. Y de ahí que el pragmatismo y el día a día de las relaciones internacionales ha adoptado ese del no alineamiento activo simplemente por necesidad del pragmatismo dramático que requiere estos tiempos de arrinconamiento y de alineación en este mundo cada vez más dual, el de los autoritarios versus los democráticos. ¿Cuáles son las consecuencias, ya no solo para América Latina, sino para Ecuador en su política exterior? Yo creo que hay tres grandes líneas que son insalvables. La primera tiene que ver directamente con lo que había mencionado antes, el tema del Estado de Derecho y de la reputación que eso conlleva, tanto interna como externa. No me he cansado de decir, y siempre lo he dicho, y creo que le voy a volver a repetir, es muy difícil hacer buena política exterior si no tenemos buena política interior. Y es muy difícil predicar democracia y respeto a los derechos humanos, a las libertades de prensa, de expresión y además a los derechos de debido proceso. Si es que en Venezuela, por ejemplo, o en Nicaragua, o en Bolivia, o donde se dé, si es que en el país eso no se lo practica, um, digamos yo, in extremis o al máximo posible. Hay una razón específica por la cual Costa Rica en los 80 fue el líder en la paz. Bueno, ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero la paz de Contadora. El proceso de paz que dentro del escenario centroamericano llevó a un buen fin a muchas guerras civiles internas, como la de Guatemala, la de Nicaragua, El Salvador, no se diga, es porque Costa Rica era ya en ese entonces una suerte de ejemplo para la región en su comportamiento interno. Hay muchas razones de peso estructurales, históricas, que van más allá de siglo y medio en el caso de Costa Rica, por la que Costa Rica llegó a ese punto. No obstante, a nivel pragmático, en política exterior, ningún país en Centroamérica podía haber liderado ese proceso de Contadora que no sea Costa Rica. Eso tiene consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Costa Rica, en ese país que es del tamaño de la provincia de Pichincha, tiene mucha más influencia internacional que el Ecuador y de hecho ha sido seleccionado o siempre está concursando, no porque ellos necesariamente lo quieran per se o promocionen ellos mismos sus candidaturas, sino porque muchos otros países necesitan la presencia latinoamericana y ven a ese país y a sus líderes y lideresas como posibles buenos representantes o legítimos representantes en la región. Laura Chinchilla posiblemente sea o concurse para secretaria general de la OEA, de la misma manera que Uruguay ha sido también un estandarte en la región por mucho tiempo, por las mismas razones, porque su democracia, su Estado de Derecho funcionan y ha funcionado por mucho tiempo. El segundo tema, yo creo que también para el Ecuador es urgente, es necesario coordinar a nivel de la región cuáles son las respuestas a situaciones críticas, a situaciones que llevan a resolver conflictos fatales. Hemos fracasado y toda la región ha fracasado con el tema Venezuela. Hizo caso omiso de las advertencias y de las alertas sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Es muy difícil que ahora no haga algo América Latina para retomar el proceso, pero es muy difícil también que tenga éxito si lo siguen haciendo en bandos distintos y con consideraciones absolutamente ideológicas. Sí, para unas cosas funciona la teoría de la paz democrática, también y específicamente para la transición hacia la democracia debe funcionar de esa misma manera en cualquier
línea ideológica que tengan los gobiernos que se consideran a sí mismos democráticos. Y estoy hablando específicamente de Brasil, estoy hablando específicamente del rol que ha jugado o no ha jugado o no ha querido jugar efectivamente en la suerte que ha tenido las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Y finalmente, yo creo que el tema de la economía, en eso sí creo que hay que ser muy, muy de vuelta a los años de la economía política clásica, es que hay que considerar la economía política de América Latina y hacia dónde va. Y eso sí es una, como he escuchado a todos los estudiantes, eso sí es como la tercera parte y la única optimista en todo este proceso de combinar o de tratar de hacer una estrategia que combine democracia, pero también política exterior eficiente y efectiva. Y esto tiene que ver con afianzar las economías de la región, generar política o coordinar al menos políticas sociales en toda la región como seguridad social, como atención de desastres, que eso sí es lo factible y lo que podemos hacer por el momento. ¿Por qué esto? Porque si ustedes analizan los resultados, y estoy entre especialistas, así es que no debo repetirme. Si ustedes han analizado las percepciones en América Latina sobre la democracia, el Latino Barómetro específicamente, las variedades de democracia más pormenorizadamente, y aquí está Arturo también, creo que sabe mucho más sobre el asunto, ustedes ven que sistemáticamente en toda la región el tema de la lucha y la violencia está aunado específicamente a la reducción dramática del espacio económico de los más pobres. Y esto, a su vez, es porque casi toda la región ha crecido muy poco. No ha podido repuntar después de la pandemia, le ha sido difícil retomar una posición considerable en el escenario internacional y eso genera aún más presión sobre la ciudadanía y una decepción mucho más grande sobre la democracia. No es casual que también Estados Unidos, que está pasando por una deindustrialización dramática, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho por cerrar sus fronteras, generar espacios de protección, ahora tienen una política de sustitución de importaciones, esa percepción de fracaso, de falta de oportunidades, de exclusión, de vulnerabilidad económica, está poniendo una presión exacerbada en todas las democracias de países desarrollados y no desarrollados. Y sin arreglar todo este tema del crecimiento económico con equidad, de la redistribución social, de políticas sociales eficientes, donde al menos lo básico se ha cubierto, que las tres ejes fundamentales de cómo se constituyeron los estados modernos, seguridad ciudadana, que son los tres pilares, seguridad ciudadana, empleo y salud y educación, creo que no vamos a lograr ninguna buena política exterior y tampoco un marco democrático con el que podamos trabajar en el largo plazo y que además garantice una consolidación o pasar siquiera desde una democracia casi en peligro de extinción en la región o con graves o permanentes embates hacia una democracia consolidada que era el sueño de los 90. Entonces, la democracia tiene mucho que ver con la economía política y la eficiencia de esta economía política. Y cómo nos insertamos también va a implicar y va a tener serias consecuencias para la democracia en la región. Yo creo que con esto paro ahí y bueno, encantada de escuchar a Felipe, que seguro tiene muchos más interesantes comentarios sobre el tema. Gracias. Muchísimas gracias, Grace. Definitivamente una ilustración y una contribución de la reflexión que has hecho es sumamente importante en el contexto de lo que estamos celebrando también la democracia. Seguramente debo afirmar que no he visto todavía, no conozco todavía ninguna otra
tipo de gobierno que sea mucho mejor para los ciudadanos, que sea la democracia. Entonces, yo creo que en ese contexto es importante reflexionar, pero sí hay una crítica que se hace casi siempre a la teoría de la paz democrática, porque esa paz democrática se hace solamente dentro de las repúblicas y se hace la crítica que las democracias son muy belicosas en cuanto se refiere a la interacción con otros tipos de gobiernos. Y eso es algo que tal vez deberíamos reflexionar en el contexto también de celebrar la paz democrática, porque lo bueno sería que tampoco haya conflictos con otros estados o con otras regiones o con otros tipos de gobierno. Eso como comentario. Y finalmente, esos tres puntos finales creo que son fundamentales que hay que tener en cuenta. Eso es fundamental, sobre todo cuando pensamos en el Estado de Derecho, estamos pensando en la democracia. Yo he sido uno de los críticos a que no se puede hablar de democracia si no hay Estado de Derecho. Y eso es fundamental que ha resaltado Grace, y no se puede tampoco pensar en una buena política exterior si no hay una buena política doméstica. La política doméstica es fundamental para la proyección hacia el exterior y para la planificación y para la estructuración de los objetivos. El otro es importantísimo, la coordinación regional para responder a las crisis. Eso hemos visto, lamentablemente estamos en yo diría, en una situación de que no tenemos región, ¿no? Vemos los países latinoamericanos están divididos en cuanto a sus posiciones ideológicas con problemas que vienen prácticamente de esa dicotomía que hablaba Grace. Y finalmente la economía es fundamental. ¿A dónde va la economía? Si no tenemos una definición de cómo estamos haciendo nuestros estados, cómo estamos gobernando adentro y cómo estamos interactuando con los vecinos o con los amigos o con los no amigos de la región, tampoco podemos coordinar la economía. Y eso es fundamental definitivamente para la proyección internacional, no solamente de un solo estado, sino de la región. Y esos tres puntos creo que son fundamentales. Ahora tenemos unos 10 minutos para preguntas, así es que abramos 10 minutos para preguntas, vamos a coger dos y si es que hay más tiempo, cogemos dos más. Em, Comenzamos con atrás, por favor. Si se puede acercar acá al micrófono, hay un micrófono y Daniel. Diga su nombre, por favor, y de dónde viene o a qué institución pertenece. Ahí es. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Castillo, soy estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador. Y bueno, mi pregunta sería hacia la paz de la democrática o la paz de las democracias. En este caso, si bien hemos experimentado, nuestro mundo ha experimentado un descenso en en los conflictos bélicos en comparación a siglos anteriores, podríamos decir que estos conflictos, si bien ya no son bélicos, empiezan a tener nuevos espacios, tanto pueden ser económicos como ideológicos y demás, por ejemplo, sanciones a regímenes que no son democráticos. Incluso entre democracias o desde democracias hacia otras democracias, por ejemplo, Estados Unidos contra territorios de Medio Oriente, o bueno, a finales del siglo pasado, Perú y Ecuador, dos repúblicas de dos democracias que tuvieron su conflicto bélico. Aquí también cabe recalcar que desde mi punto de vista, cómo definiríamos democracia, porque no todas las democracias son iguales. Entonces, ¿cuáles entrarían en este tipo de paz democrática y cuáles no? Esa sería mi pregunta, si es que se entendió, si no, puedo repetir, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Saludos, doctora Jaramillo. Muchas gracias por su presentación. Bueno, quiero hacer una pregunta capaz en términos muy simplistas, pero justamente para animar la discusión. Evidentemente, la pregunta sería, ¿hay una relación directa entre la unipolaridad estadounidense y el avance de la democracia en el mundo? Y por lo tanto, a medida que declina esta hegemonía estadounidense y vamos transitando un mundo multipolar, también hay una recesión democrática. ¿Y cómo establecer esa relación directa? ¿Y qué significaría eso para las democracias de los países del así llamado sur global? Es decir, en un mundo multipolar,
¿Es posible defender las democracias de nuestros países? Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La palabra para la doctora Jaramillo, por favor, adelante. Bueno, son preguntas muy interesantes y mi idea funcionó entonces porque yo les quería retar con esto de la teoría de la paz democrática. Cuando uno estudia toma de decisiones, por ejemplo, o dentro del análisis de política exterior, generalmente hay varias tendencias. Una de ellas es analizar el proceso de toma de decisiones tanto en política burocrática como en la decisión de los líderes. Y yo les quería tentar con esto de la teoría de la paz democrática, primero porque estamos en un escenario académico, entonces ustedes lo entienden bien, pero también porque a veces la forma o el marco como uno percibe las cosas o como uno enmarca las cosas termina siendo, o sea, uno busca el camino como su destino por el mismo camino que buscaba para evitarlo. Y lo que ha pasado, y a eso apuntaba efectivamente Raúl, es el hecho de que todo el análisis de los especialistas en teoría de paz democrática apuntan precisamente a eso, que las democracias tienden a volverse belicosas, a iniciar conflictos contra regímenes que perciben no democráticos. Y ojo que uso la palabra perciben. No necesariamente ellos están evaluando concienzudamente y hay un reporte que dice que efectivamente la sanción es que no es democrático. Basta la percepción de no democracia para que un régimen democrático decida emprender un ataque. Recordemos qué pasó después de los ataques a las Torres Gemelas. El gobierno de George W. Bush enmarcó su ataque tanto a Irak como a Afganistán como una especie de guerra santa casi pro-democrática. O sea, no es que hizo una evaluación de qué pasaba exactamente con Irak y cuán autoritario era. Usó todo ese discurso justamente para justificar esa guerra. Y si escuchamos solamente el último o cuáles fueron las explicaciones y además la justificación de Kamala Harris durante el último debate contra Donald Trump sobre por qué defender Ucrania, era precisamente porque hay que defender las democracias. Y efectivamente, cuando eso está en la mente de los tomadores de decisión de política exterior, quiere decir que eso lo están efectivizando, lo están usando para tomar decisiones en la práctica sobre terreno. De ahí la importancia de tomar esto en cuenta para el análisis de cualquier política exterior, no se diga de lo que está pasando en América Latina. Eso por una parte, y eso contesta la primera pregunta. La segunda pregunta es que efectivamente es difícil. A mí no me gusta la teoría de la paz democrática precisamente porque carece de historicidad suficiente como para que uno tenga la cantidad de casos y hacerla válida. Eso por una parte. Por otra parte, ¿cuáles son las consideraciones objetivas y bajo qué condiciones o sea, le nombramos o ponemos a un país en una columna democrática completamente o en una columna autoritaria completamente? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Es decir, hay muchos subterfugios dentro de la misma teoría. El tema real, y por eso es que lo presenté como un eje de análisis que es importante hoy en día, es porque la narrativa de la teoría de la paz democrática nos hace tomar decisiones de política exterior. Yo también creo que hay otro eje que no tomamos en cuenta y esto ya es desde una perspectiva crítica, la otredad. Es decir, en el caso, ahorita estoy usando a Edward Said, cuando percibimos que hay el otro es un problema, el otro es una amenaza, entonces también tomamos otras consideraciones de política exterior. ¿Y por qué? Porque lo consideramos en sí mismo, todo en sí una amenaza. No solamente su régimen político, tal vez, sino también su historia, su religión, su forma de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de consideraciones detrás de esta teoría que no se dice, pero que están presentes al momento de la toma de decisiones y nosotros debemos estar listos para responder. Es decir, un ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo,
debe tener claro todos estos marcos de decisión al momento de tomar acciones o tener un plan o tener una prioridad sobre cuáles van a ser sus votos sobre Medio Oriente, sobre específicamente el tema de Gaza, sobre la condena o no a Rusia de Vladimir Putin en estas condiciones y en el marco de la guerra con Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, no puede estar o dejarse de lado del análisis de política exterior. Muchísimas gracias. Creo que debido al tiempo no vamos a coger más preguntas. Así que yo le agradezco. Muchísimas gracias, Grace, por la reflexión, por el trabajo. Vamos a darles un aplauso porque ha sido excelente la fe. Gracias a todos ustedes y gracias por invitarme y por la oportunidad de invitarme a la Casa Ecuatoriana. Siempre me gusta estar, aunque Ahora esté lejos. tenemos la participación del doctor Felipe Burbano de Lara, el profesor investigador de Flaxo y por supuesto que creo que todos saben, exdirector de nuestra institución. Él va a hablar sobre cuando la política ya no importa, democracia, populismo y autoritarismo, una mirada hacia América Latina. Felipe, por favor. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Disculpas por el atraso. Yo me estaba yendo al campus de la UID y tuve que darme una larguísima vuelta para llegar a este sitio donde era la presentación. Gracias por la invitación. Yo en realidad lo que voy a intentar es construir una problemática alrededor de las relaciones entre democracia, populismo y autoritarismo en América Latina para tratar de tener algunos elementos que nos permita ver la dinámica, digamos, acercarnos a la dinámica política de la región, ¿no? Y quizá el punto de partida es, bueno, un momento de incertidumbre. Algunos llaman este momento un momento de incertidumbre radical. Esta es una definición que acaba de hacer eh, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, en un informe sobre los procesos electorales que acaba de aparecer recientemente. Leí una reseña en el diario El País y la imagen que construye IDEA respecto de el horizonte político es el de una incertidumbre radical. Y esa incertidumbre radical está vinculada con la política, pero sobre todo con la política vista desde la democracia. Entonces está, es la política democrática, la precariedad, la fragilidad de la política democrática la que está generando esta incertidumbre radical. Interesante que este pesimismo y esta incertidumbre respecto de la democracia no sea solo una realidad que afecta a los países latinoamericanos, sino que tiene una dimensión global, afecta a todos los países que, digamos, han intentado o han vivido en procesos democráticos y en sociedades que se consideraban sociedades con una democracia plenamente consolidada. Dice el famoso libro de Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias. En introducción, ellos se sorprenden de estar escribiendo bajo un libro bajo ese título sobre un caso que todos consideraban como una democracia plenamente consolidada. En América Latina hay una preocupación que no es de ahora, que viene de algún tiempo atrás, respecto del estancamiento de la calidad democrática. O sea, no hay formas en los, digamos, dinámicas políticas de los países democráticos que les permita subir sus mediciones de calidad democrática y más bien lo que hay es un deterioro persistente. Y como dicen Pérez Liñán y Mainwaring, también en un artículo que publicaron en el Journal of Democracy, América Latina también está contribuyendo a esta declive global de la democracia. Otros politólogos, por ejemplo, Manuel Alcántara, que es un politólogo español, especialista en América Latina, habla de democracias fatigadas en América Latina, ¿sí? Sin precisar bien qué es esto de democracias fatigadas, si es que es una fatiga
que le puede llevar al colapso, ¿no? Una fatiga crónica o es una fatiga temporal y de qué depende esa fatiga. El informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral al que yo me refería hace un momento traza un panorama muy pesimista respecto de las democracias hacia el futuro, porque entre las cosas que afirma ese informe es que eh, muchos de los procesos electorales en los últimos años, entre el año 20 y el año 24, han sido deslegitimados los resultados de los procesos electorales. Los candidatos que pierden no aceptan los resultados, la impugnación de los comicios se hace ante tribunales, a veces impugnación de resultados electorales lleva a momentos de violencia y de protesta, y eso también contribuye a este pesimismo democrático, ¿no? Porque las dudas que se levantan sobre los procesos electorales lo que hacen es desafiar la confianza pública en los procesos políticos que están vinculados con la democracia. Y las elecciones, digamos, es como el proceso más básico, el proceso político más básico que está detrás de las democracias. Por lo tanto, no se puede mantener viva la democracia, sostiene idea, si es que no se preserva la confianza pública en las vías electorales para el cambio político. Y me parece que de alguna manera lo que está detrás de esta reflexión, o algunos de los casos que están detrás de esta reflexión, son los de Estados Unidos y Brasil, casos extremos en donde la impugnación a los resultados electorales llevaron a generar crisis de inestabilidad e intentos de golpes de Estado en esos países. Ahora, el escenario es más complejo de lo que nosotros nos imaginamos, en parte por lo que decía Grace, porque antes la política y a partir de las transiciones, en el momento de las transiciones, la política se veía como un juego dual entre democracia y autoritarismo. Y todo lo que no era una democracia plena era autoritarismo. Sin embargo, las realidades políticas se han vuelto mucho más complejas y ahora hay una enorme dificultad para clasificar los regímenes políticos. Y ahí estamos frente a un problema. Ya no es democracia versus autoritarismo, sino una cantidad de regímenes políticos con características distintas, a veces no bien definidas, que están entre la democracia y el autoritarismo. Regímenes, leía un artículo de Simón Pachano hace poco y él mencionaba, bueno, en el un extremo las democracias liberales, después toda una degradación, democracias electorales, regímenes ambiguos, autoritarismos competitivos, autoritarismos electorales hegemónicos, hasta llegar a los autoritarismos cerrados. Ahí hay un problema, ¿no es cierto?, de eh, entender bien en qué regímenes políticos estamos para entender bien este pesimismo en relación con la democracia, porque a veces me da la impresión que este pesimismo con la democracia tiene como trasfondo una cierta definición ideal de lo que constituye la democracia, una definición mínima de lo que constituye la democracia, frente a la cual estamos evaluando los distintos procesos políticos. Entonces, ¿en qué tipo de regímenes estamos? Y creo que la discusión y la pregunta de en qué tipo de regímenes políticos estamos nos remite a otra pregunta: ¿en qué procesos políticos estamos insertos los países latinoamericanos? Para entender mejor las dinámicas entre democracia, populismo, autoritarismo, ¿no? Sin establecer estas dicotomías que nos pueden llevar a perder capacidad analítica de los procesos políticos. Y esto por una razón, y que ha sido, digamos, que es hoy una reacción frente a este pesimismo democrático que deriva de todas las mediciones alrededor de calidad de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque las democracias también ocurren en contextos históricos que son muy distintos y en sociedades que son muy distintas entre sí. Y por lo tanto,
procesos democráticos que enfrentan desafíos distintos, conflictividades distintas, demandas distintas, que se mueven con actores diferentes y que por lo tanto construyen también sus horizontes políticos desde perspectivas diferentes. No únicamente desde la perspectiva de una democracia liberal que debe reunir unas ciertas características y hacia dónde tiene que enrumbarse el proceso político. Los procesos políticos son más complejos, y por lo tanto esta idea de un tipo ideal de democracia, una definición mínima de democracia, a veces es indiferente a los contextos históricos. Entonces, me parece que es importante en esta discusión situar las luchas, las conflictividades en las que están inmersas las sociedades para entender los problemas que tiene la democracia, los límites que tiene la democracia y estas complejas interacciones con otras formas de organizar la política y proponer interacciones entre el Estado y la sociedad. Esto también bajo otro presupuesto, y es que las democracias presuponen sociedades que están en conflictos sociales, en conflictos culturales, en conflictos económicos, eh, y que por lo tanto es la dinámica de esos conflictos la que va marcando el sentido de los procesos sociales y políticos. En América Latina, las transiciones a la democracia desde finales desde los años 70 tuvo como digamos, tuvieron las transiciones como un elemento fundamental, que era reconfigurar la dinámica del conflicto político para evitar que ese conflicto político degenerara en violencia, en una violencia abierta, ¿no? Esa fue una lectura que se hizo de la democracia como respuesta a las experiencias autoritarias y a las dictaduras, sobre todo del Cono Sur. Parte de las preocupaciones y del pesimismo hoy con la democracia tiene que ver con esta dificultad de enfrentar la violencia y erradicar la violencia del ordenamiento político. Y la violencia aparece hoy como un fantasma presente en el ordenamiento político, en el deterioro del orden político, y por lo tanto la imposibilidad de la democracia para reconstituir ese ordenamiento político por fuera de la violencia. Ya me voy a referir un poco más a este tema, y por lo tanto la deriva de América Latina hacia otras formas de politización. El desencanto con la democracia también es un desencanto con la calidad del orden político en un sentido más amplio que el orden democrático que están viviendo las sociedades latinoamericanas, y que produce otras formas de politización como el populismo y el autoritarismo. ¿Qué es lo que está detrás, creo yo, de digamos, problemas más estructurales detrás de esta problemática entre democracia, populismo y autoritarismo? Yo diría que una primera problemática es una crisis larga, profunda de la representación. Venimos hablando de crisis de representación en América Latina desde los años 90. No logramos resolver ese problema de representación, y me parece que este es un tema que tiene que ser abordado, ¿sí? Esta idea de que los ciudadanos actuamos en la política democrática a través de eh, eh, organizaciones políticas, partidos políticos que nos representan, que asumen la representación de los ciudadanos, eh, eh, que crean un lenguaje en el cual nos tenemos que reconocer, que no necesariamente recogen esas demandas que vienen de la sociedad, sino que presentan un lenguaje propio de funcionamiento de la vida política que surge de la dinámica de las élites. Ahí hay un problema que la democracia no logra resolver, y que nos lleva, digamos, a esta difícil identificación de los ciudadanos con el juego político de la democracia tal como se
ha venido eh, generando en las últimas décadas. El elemento más visible de esta crisis de representación es el desprestigio de la clase política, que se alimenta permanentemente de un juego que es un poco el reverso de esta crisis de desprestigio de la clase política, que es el aparecimiento permanente de los outsiders políticos, ¿no? Que alimentan ese juego de desprestigio. Entonces, aquí estamos frente a una crisis de representación, intentos por llenar esa crisis de representación desde los outsiders políticos que lo que hacen es alimentar ese vacío de representación. El otro elemento que me parece que habría que problematizar es qué tipo de conflictividad eh, es deseable, es necesario para el funcionamiento de un sistema democrático, de un régimen democrático. Si es que la democracia, como se pensó en las transiciones, debía traer consigo una cierta cultura de la moderación, ¿no? El filósofo Norbert Lechner planteó este tema de una manera muy elocuente, ¿no? Sustituir la política de la guerra que había prevalecido en América Latina en los años 60, esta idea de que la política, los actores políticos siempre se enfrentan a enemigos a los que tienen que destruir, a los que tienen que erradicar de la escena, reemplazar esa idea de la política como guerra por una idea de la política como reconocimiento. Y esa idea del reconocimiento implicaba una cierta moderación de la cultura política en términos de la configuración de las identidades de los actores. La democracia, como decía hace un momento, es una forma de ejercicio de la política, de construcción de estructuras de gobierno que reconoce y genera el conflicto, ¿sí? Pero lo que no hemos terminado de clarificar es cómo tienen que ser abordados los conflictos, cómo tienen que ser elaborados los conflictos para que puedan ser procesados desde una lógica democrática, ¿no? Esta idea de una política que funciona a través del reconocimiento era un imaginario que se construía alrededor de la política para conducir procesos democráticos hacia una plena consolidación. ¿Qué es lo que estamos viviendo en América Latina ligada a la crisis de representación? Tenemos un retorno a esta política de amigos versus enemigos, o sea, no reconocer al adversario como un interlocutor legítimo, eh, ver al adversario como un actor que amenaza, que desafía en términos existenciales, incluso mi propia existencia, que rompe con las normas democráticas y que establece esta dinámica entre, ya no es entre demócratas y autoritarios, sino entre demócratas y antidemócratas, ¿no? Con esta gama amplia de por medio entre, digamos, entre estos dos términos opuestos. Bueno, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando, diría, en el caso, por ejemplo, argentino, en donde hay una reconstitución permanente de lo que ellos los argentinos llaman las grietas. Del otro lado, esta moderación del caso chileno, que es un caso interesante, en donde hay el fracaso de dos procesos constituyentes, uno que tiene un intento de aprobar una constitución de izquierda y que pierde en un plebiscito. Después hay otro intento de aprobar una constitución de derecha que también pierde en un plebiscito y que le devuelve a la política chilena al escenario post-pinochetista con todos los cambios que había traído ese proceso. La propia moderación de Boric, que es una izquierda que entra, digamos, en una lógica
política diferente a la del primer giro a la izquierda. Entonces, me parece que alrededor de esto América Latina, eh, digamos, se debate en, en cómo construir la conflictividad, cómo construir las relaciones políticas, cómo entender las identidades y cómo interactuar entre sujetos políticos, ¿no? Eh, Espacios de moderación, como reclama la democracia frente a las identidades, pero al mismo tiempo un retorno de esta lógica de la política como guerra que divide a los actores entre amigos y enemigos. El otro problema que yo creo que está detrás de este pesimismo democrático, eh, que tiene como trasfondo la ausencia de un horizonte compartido de hacia dónde tienen que ir las democracias y cómo entender las democracias y cómo entender las conflictividades sociales y políticas en las democracias, está también en la calidad del Estado y sus burocracias. Es decir, la calidad de los gobiernos no solo depende de la calidad del régimen político, sino también de la calidad del Estado y de la configuración de lo que la literatura llama ahora las estatales. Este es un tema que fue descuidado por las transiciones. Las transiciones a la democracia pensaron mucho los regímenes políticos, pero no pensaron los estados. Y ahora estamos volviendo a pensar la conexión entre estatalidad y democracia. Y estatalidad no solo como Estado de Derecho, sino como una problemática más compleja alrededor de la configuración de los estados. Entonces, me parece que el problema, tú me dices cuando se me acabe el tiempo, me parece que el problema es no solo la relación entre Estado y democracia, sino la capacidad de las democracias para construir estatalidad. Eh, y cuánto de esta pérdida de estatalidad o esta débil capacidad de estatalidad explica el pesimismo alrededor de la democracia. Creo que en parte ya me hiciste perder con esos 4 minutos. Más perdido que cuando me iba al campus de la UID. Porque hay problemas de desencanto con la política, de decepción con la política, que yo creo que no derivan necesariamente de la idea misma de democracia, sino de dificultades de los estados y de la relación entre democracia y Estado para enfrentar problemáticas que son urgentes en este momento y que han sido postergadas en su capacidad de respuesta. Y voy a mencionar rápidamente algunas dentro de estos 4 minutos que me quedan. Uno, el de pobreza, la pobreza y la desigualdad. O sea, creo que si la democracia no incorpora una política o una economía política que aborde el problema de la desigualdad conectada con la construcción del Estado y la formación del Estado, las democracias van a seguir enfrentando problemas. Creo que hay que enfrentar el problema de la calidad del Estado, cómo se forman sus burocracias y qué está detrás de la formación de las burocracias. El problema del narcotráfico con las secuelas de corrupción de las instituciones y el deterioro de la política. Vinculado al problema del narcotráfico, el de la violencia y la inseguridad. Menciono rápidamente problemáticas que están hoy presentes, que generan, digamos, un cierto pesimismo, no solo frente a la democracia, sino frente al horizonte futuro de las sociedades. El problema del cambio climático, que trae una visión apocalíptica permanente respecto del futuro de las sociedades, las migraciones, la recesión económica a la que se refería Grace. Todos esos problemas me parecen a mí que muestran desborde de las capacidades del Estado. Es decir, estados que no están en condiciones de enfrentar estas problemáticas.
y que exceden, digamos, a una problemática específica de la democracia, ¿no? No solo es que el régimen político democrático no está funcionando, sino que la política no está en condiciones hoy de enfrentar estas otras problemáticas. Y me parece que esa dificultad tiene que ver con precarias formas de estatalidad, que, digamos, por distintas razones no hemos pensado con la fuerza que necesitaba. Y diría tal vez para cerrar, cerrar con estos 4 minutos, que el pesimismo de la democracia en América Latina también tiene que ver con las herencias y las frustraciones que dejó el giro a la izquierda. El giro a la izquierda, digamos, generó una cantidad de expectativas y de promesas refundacionales del orden político, una renovación de la democracia, y un poco los resultados que dejó ese giro a la izquierda también le ha dejado a la política sin un horizonte de alternativas y de cambio que llegó a tener a finales de la década de los 90 y en el inicio del siglo XXI. Entonces, como que también la idea de una renovación política, la idea de una renovación de la democracia, la idea de una renovación de la economía política desde la influencia de la izquierda, hoy aparece fuera del horizonte. Más bien lo que estamos viviendo son algunas herencias de ese giro a la izquierda que repite dinámicas de polarización que nos ha llevado a momentos, digamos, a regímenes políticos autoritarios, a momentos de inestabilidad, a nuevas grietas y a repetir, digamos, esta lógica de interacción de la política entre amigos y enemigos, ¿no? Con ascensos, digamos, de fuerzas políticas que se declaran abiertamente opuestas y antagónicas a, a los temas que se pusieron sobre la agenda política con el giro al izquierda. Bueno, muy desordenadamente planteado estos temas y bueno, te agradezco la invitación, quedo abierto de abordar algunos de estos temas. Muchísimas gracias, Felipe. Definitivamente eh, una exposición que a los estudiantes y a mí también me deja bastante enriquecido estas reflexiones, sobre todo en el contexto de qué es lo que no han hecho las democracias y qué entonces, por tanto, deberían hacer. Por ejemplo, coordinar entre las democracias para definir el rol social de la democracia. Y eso es interesante. Pero yo veo aquí muchísimos especialistas en esta área, así es que vamos a darle la palabra, unas par de preguntas. Comenzamos por acá. Vamos a coger dos primero y después vamos a dos. O sea, aquí y acá y después los dos al último. Así es que comenzamos, por favor, sí, por aquí. Por favor, si nos dice su nombre también. Gracias. Me llamo Tomás Arteaga, soy abogado. Yo creo que frente a esta iniciativa sobre las democracias y qué es lo que ha estado pasando estos últimos 20 años, hay una vorágine de situaciones. Creo que la más llamativa a mí siempre, ahora que estoy yendo mucho a la biblioteca de aquí, de la Flaxton, tiene que ver con lo que Habermas dijo alguna vez, ¿no? Que posiblemente este juego de la historia hará que en su momento los gobiernos pierdan el control sobre las sociedades y eso es lo que está pasando. Y justamente tiene que ver con lo que es la política interna, en donde prácticamente ya tenemos estados donde algunas de sus zonas no pueden ser controladas ni por el ejército ni por la policía. Entonces, ¿qué pasó con la política interna? Y eso a su vez se refleja en la política exterior. Leí un artículo interesantísimo justamente en la biblioteca que habla de Colombia y México como países primos. Es brillante el artículo porque habla precisamente de los males que posiblemente aquejarán en el futuro al Ecuador, en donde una política exterior huérfana de seguridad no tiene especialistas, no hay especialistas. Todos son civiles, militares y policías tenemos para regalar, pero diplomáticos no hay. Los que hicieron el IAEN o ya se murieron o ya se jubilaron.
Nos queda, me parece, Santiago Chávez, que creo que todavía está en la Cancillería, y nadie más. Y aparte de eso están las situaciones que tienen que ver ya en el contexto mismo de lo que significa la democracia. Un detalle solamente para los chicos, lo que tiene que ver con geotermia se está haciendo aquí desde el 2017 con Halliburton en Chachimbir. Ahí tienen que averiguar cómo van las cosas. Nada más. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Ahora la otra pregunta, por favor. Ok, muchas gracias, Felipe. Juan Redrobán, estudiante de ciencia política. Em, Quería hacer una pregunta de un poco desde la coyuntura y desde los nuevos gobiernos, sobre todo desde enfoques de mano dura. ¿Cómo estos nuevos gobiernos están exigiéndonos repensar el tema de la democracia? ¿En qué sentido? Em, Tal vez acotando un poco dentro del espectro ecuatoriano, si nosotros vemos una serie de indicadores, indicador de Freedom House, respeto a libertades, está en descenso, indicadores macroeconómicos, temas de calidad de vida, empleo, empleo decente, Producto Interno Bruto, están en descenso. Eh, en contrario, están todas las tasas de criminalidad, aun cuando estemos controlando de alguna manera debido a una excepcionalidad de una figura jurídica, digamos, para tomar acción. Em, Indicadores como índice de transparencia internacional, después de un breve repunte del gobierno de Moreno, que nos hizo estar dentro de los casos llamativos, volvimos nuevamente a estabilizarnos y a continuar en descenso. Em, Parecería que la teoría del calificar a las democracias dentro de una serie de gamas que estarían entre la democracia y el autoritarismo debe ser repensado, porque eso nos hace pensar en que hay una transición sucesiva, progresiva, lenta, de un estadio al otro, cuando dentro de los regímenes democráticos, bajo figuras de esquemas de mano dura y bajo una serie de artilugios, se está vulnerando libertades, no se está dando respuesta. Si es que aplicaríamos un índice de beberianidad sobre calidad de las burocracias, estaríamos en franco descenso progresivo y acelerado. Entonces, ¿cómo estos nuevos fenómenos nos exigen repensar la teoría de la democracia y tal vez regresar a ver a nuestro caso Ecuador un poco en perspectiva comparada? Felipe, muchas gracias. Em, Es decir, me parece que esta proliferación o este ascenso, digamos, de una idea de gobierno a través de regímenes de mano dura, con liderazgos fuertes, con centralización del poder, concentración del poder, acumulación de poder en el Ejecutivo, es una respuesta a estas problemáticas que tiene la sociedad y que la democracia no logra resolver, ¿no? El problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico. eh, ¿Cómo resuelves? Digamos, el discurso tentador es un discurso de fuerza, de concentración del poder, de reforzamiento del Estado en algunos ámbitos de intervención estatal, no en todos, no en todos. eh, y, y que en la medida en que prometen respuestas y dan respuestas, el tema de la democracia queda relegado a un segundo plano. Ahora, me parece que el problema de la democracia es, eh, es esta idea, digamos, de la democracia, verla como un régimen político y no como una política que tiene que resolver problemas en el marco de unos ciertos contextos políticos, ¿no? O sea, miramos la calidad de la democracia en base al cumplimiento de una serie de indicadores, los que tú has señalado, pero no en la capacidad de la democracia para enfrentar eh, estas problemáticas.
Y me parece que esas problemáticas tienen que resolverse a través de fortalecimiento de capacidades estatales, de la institucionalidad del régimen político, pero también de las capacidades del Estado. Ahora, ahí no tenemos resuelto el debate. La política latinoamericana no ha resuelto el problema. Si uno piensa, por ejemplo, en Milei, ¿cómo se define? Como el topo del Estado, ¿no es cierto? Es decir, vamos a democratizar la sociedad destruyendo el Estado. Y tienes del otro lado la versión venezolana, que es un dominio completo del Estado sobre la sociedad que lleva a un régimen autoritario. Entonces, me parece que eh, siempre se pensó que el Estado era un presupuesto de la democracia, que la democracia no podía existir sin la base de una estatalidad constituida. Y esta es una idea muy peligrosa, ¿no es cierto? Porque significa que para que la democracia funcione, tiene que construirse primero una estatalidad. En los años 70 se pensaba eso. O sea, no podemos pensar en la democracia si no nos modernizamos y si no tenemos un Estado más o menos fuerte. Y esa modernización y ese Estado fuerte se podía construir a través de gobiernos militares progresistas. Entonces, me parece que este es el desafío que tiene hoy la democracia. ¿Cómo construye estatalidad? Una estatalidad democrática, ¿sí? No una estatalidad beberiana, aunque uno podría discutir y decir, bueno, ¿qué está detrás del concepto de burocracia de Weber? ¿No? Un Estado con fuerza, un Estado con capacidad de acción, un Estado con una cierta autonomía respecto de los grupos de poder, un Estado que ha concentrado poder, que es capaz de actuar, ¿sí? Y de convertirse, digamos, en un actor. Pero esa construcción de un Estado, yo creo que en el contexto de América Latina, pasa por el proceso democrático. Y lo otro, sí, tal vez no sea bueno hablar de control sobre la sociedad, sino sobre el territorio y la interacción con ciertos actores. ¿No es cierto? Porque uno podría decir, el Estado no, como dices tú, ha perdido el control sobre la sociedad, pero la democracia no tiene como objetivo anular las dinámicas de la sociedad, los movimientos de la sociedad, la conflictividad de la sociedad. Se alimenta y se enriquece de esa conflictividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo interactúa el Estado en el territorio? ¿Cómo interactúa el Estado con los territorios? Pero eso supone que hay una capacidad del Estado para llegar a los territorios, para penetrar los territorios, eh, para mostrar una cierta presencia en los territorios, no para controlarlos y subordinarlos, sino para ser un actor importante, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí la estatalidad se juega en términos de presencia territorial, en términos de presencia de soberanía, en términos de un cierto monopolio de la violencia legítima. Ahí el Estado, en ese sentido, el Estado sí ha perdido un dominio y un control, ¿sí? Que le vuelve muy precario al orden político y hace que el orden político derive hacia propuestas autoritarias, reconstituciones autoritarias del orden político, ¿no? Pero no sé si es que nos está llevando, digamos, los gobiernos de mano dura a repensar la democracia o habría que pensar en los déficits de la democracia. ¿Cuáles son los déficits de la democracia, más allá de las debilidades del régimen político, para poder, digamos, hacer frente a estas tentaciones autoritarias, ¿no? De gobiernos de manos duras. Muchísimas gracias. Vamos a ser muy precisos, por favor, muy cortos, porque estamos ya con sobre el tiempo. Y recordemos que hoy día nos van a quitar la luz, entonces tenemos que irnos a la casa. Así es que, por favor, las dos preguntas que habíamos acordado, muy precisas y muy cortas, ya, por favor. Durante todo el día de hoy de la jornada hemos visto que sí, la democracia sigue siendo importante porque a la larga defiende los derechos y libertades que tenemos y aspiramos, pero todavía sigue habiendo un debate que para mí queda pendiente y es justamente saber por dónde empezamos a revitalizar la discusión en torno a la democracia.
porque creo que estamos sobreentendiendo que la democracia justamente es algo que compete a los estados, tanto interna como externamente. Por eso volvemos a retomar un debate de hace años que es justamente el tema de la paz democrática. Pero actualmente ya no son solamente los estados quienes tienen agencia. Hay nuevos espacios y nuevos actores que están influyendo tanto en los retos como oportunidades para la democracia. Y creo que eso es algo que nos está faltando y por eso pregunto, me gustaría saber cuáles son las líneas más pertinentes para empezar a abordar estos nuevos temas. Tenemos justamente el espacio del Internet o redes sociales que han mencionado, porque aquí incluso podemos hablar de un tema de populismo que sabemos es un reto directo para la democracia y no existen regulaciones como tal. Si en sí las regulaciones también serían violentar en algo la democracia, o tenemos también justamente la presencia de multinacionales, como es el caso de nuestro presidente, donde justamente intereses económicos llegan y entran en juego y pueden atentar también en la democracia. Entonces, considerando justamente todo esto y dejando de, o sea, prácticamente volviendo a evaluar el rol del Estado, que usted incluso mencionaba, si tenemos estados débiles, ¿cómo va a funcionar la democracia? Y sobre todo nosotros como académicos, ¿cómo vamos a revitalizar este debate de la democracia considerando estas nuevas discusiones? Claro, buenas noches. A mí me gustaría saber que, entendiendo nuestro contexto y que la democracia ahora es como el instrumento polarizado de las clases, ¿cómo influye el presente regionalismo que marca nuestro país en esta discusión? ¿Cómo lo abordamos, incluyendo esto que la Amazonía es muy alejada de este debate, pese a que es un punto de foco económico importante para el país? Gracias. Em, yo creo que uno de los temas es abordar el tema de la polarización, o sea, cómo despolarizar el debate político. Em, entender por qué hemos llegado a un contexto de polarización, de intolerancia, de desconocimiento de la legitimidad del otro, y cómo restablecer la capacidad de diálogo y la capacidad de interlocución. Eh, Me parece que eso es, o sea, me parece que eso es como recrear, digamos, una cultura en donde la posibilidad de una forma diferente de construcción de las identidades, de construir las problemáticas políticas, se aleja de esta polarización y abre un espacio de discusión más plural. Eh, Volver un poco frente, digamos, frente al debate que estaba detrás de las transiciones, ¿no? Una cultura política de la moderación, una cultura política que, digamos, vuelve sobre el autoritarismo como aquello que tiene que ser eh, definido como lo otro de la democracia y por lo tanto, digamos, recrear otros lenguajes políticos alrededor de la democracia. Y lo otro, yo diría identificar aquellos campos en donde la democracia tiene que construir estatalidad. O sea, ¿dónde tenemos que construir estatalidad? Tenemos que construir en ámbitos específicos del desarrollo social, ámbitos específicos de la política de redistribución. Tenemos que recuperar el control del monopolio de la fuerza legítima del Estado. Tenemos que darle autonomía al Estado y capacidad de acción del Estado frente a grupos de poder, frente a los actores violentos, frente a los actores no democráticos. Yo diría por ahí, por ahí. Creo que hay que hacer, en el caso del Ecuador, una discusión urgente sobre reforma de el Código de la Democracia, revitalizar, digamos, el debate ecuatoriano alrededor de una discusión sobre el Código de la Democracia. Eh, e intentar reconstituir los partidos políticos, aunque no sé bien cómo se pueda lograr eso, una vez que se ha caído Y la otra pregunta no entendí bien.
O sea, vivimos en un contexto súper polarizado donde la democracia como tal es un instrumento como para ciertas clases de alcanzar el poder, como lo hemos visto con nuestros últimos dos presidentes y el ahora Incaro. Entonces, aquí entra este juego de qué pasa con el regionalismo ecuatoriano, porque tenemos como que muy marcado esto de serranos, costeños, pero se deja muy de lado como que el debate, o no se incluye en el debate a la Amazonía, teniendo en cuenta que es un foco importante para el país, más que todo para el ámbito económico, que es últimamente como las propuestas que para los que se han bueno, para que se postulan a presidentes ha sido importante como este eje, pero no se incluye a quienes aportan. Entonces, como, mm, entonces, ¿cómo, Tenemos un presidente entonces, amazónico. cómo este regionalismo incluso afecta más a la polarización y cómo se debe repensarlo? El, a mí me parece que está bastante atenuado el regionalismo en términos de costa y sierra, ¿no? Digamos, estuvo atenuado durante el tiempo de la Revolución Ciudadana, ahora hemos vuelto a un cierto regionalismo, pero sin la profundidad y sin que eso suponga una fractura en términos del Estado. O sea, no creo que el regionalismo, en términos de costa-sierra, sea una fractura que esté incidiendo en la pérdida de capacidad de gobernabilidad, de funcionamiento de la democracia. Me parece que, digamos, hay una fragmentación y hay una dispersión que va más allá de lo regional. Y me parece, sí, no sé si tengo una respuesta de cómo incorporar la Amazonía. Me parece que la Amazonía siempre está incorporada, pero como un objeto de explotación en el contexto de este modelo de acumulación que sigue girando alrededor del extractivismo. Entonces, la Amazonía está incorporada o como un recurso turístico que hay que preservar o como fuente inagotable de recursos naturales que hay que explotar. ¿Sí? Pero me parece que está muy presente la Amazonía alrededor de toda la discusión sobre el modelo extractivista y me parece eh, que desde ese debate del extractivismo, la Amazonía ocupa un lugar central en la reconfiguración de nuestra manera de entender el país, nuestra manera de entender el Estado, la nación, las regiones, ¿no? Pero es una región problemática ahora en este contexto más general que yo había señalado de los problemas que tenemos que enfrentar y resolver. Muchísimas gracias. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para los dos ponentes. Y muchísimas gracias también, por favor, para Santiago, los auspiciantes también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Jaramillo desde allá. Y les queremos invitar, por favor, a una copa de vino. Lo siento mucho, Grace, cuando estés acá vamos a guardarte el vino. Así Así es que, veo, siempre vino sin mí. y también les queremos recordar que tenemos el Congreso de la Red CIPRI a fines de octubre, donde quisiéramos continuar con estos debates. Yo creo que no debe parar aquí, no debemos hacer estos debates solo por el contexto del Día de la Democracia, sino constantemente. Así es que muchísimas Muchas gracias gracias a y les todos y que invitamos, tengan por una favor, buena noche. acá para la copa de vino. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.